Bien, para darle un poco más de significado a la importancia de los transportes a través de la membrana que venimos estudiando, hoy ya habiendo conocido toda la parte general de los transportes pasivos, la clase pasada también hablamos un poco acerca de los canales de fuga de potasio. Hoy vamos a darle una aplicación desde el punto de vista práctico para más o menos entender cómo la importancia que tienen los transportes pasivos tanto como los activos, ¿sí? En nuestro cuadro general de transporte, si bien es como que el tema siempre empieza como fragmentando, dividiendo, subdividiendo a cada una de las cosas que estamos estudiando, hay que entender de que los transportes en general coexisten y uno alimenta al trabajo del otro, ¿sí? Mientras que el desequilibrio en concentraciones de ambos lados de la membrana era lo que permitía que ocurrieran los transportes, es un ejemplo que se sale un poco de lo habitual en ese sentido porque la célula siempre está tratando de buscar un equilibrio. En este caso, para que todo funcione correctamente, es todo lo contrario. La célula tiene que tratar de mantener desequilibrios en las cantidades de sustancias que se ubican a ambos lados de la membrana para que los transportes puedan seguir ocurriendo. Recuerden que el gradiente es la fuerza que impulsa a que se realicen los transportes y para que hayan gradientes tienen que haber diferencias en las cantidades, en la distribución de sustancias a ambos lados de la membrana. O sea que es una situación especial en la cual los desequilibrios son los que van a ser responsables de que todo esto pueda seguir funcionando. Mientras que un transporte pasivo buscaba equilibrar las concentraciones de sustancias, un transporte activo las vuelve a marcar a esas diferencias entre un espacio y otro. Entonces, si ustedes, yo en un examen o la facultad en un examen les dijeran, ¿no? Porque hay que analizar todo lo que uno va estudiando. ¿Qué transportes les parecen que en realidad son los generadores del gradiente? ¿Los transportes pasivos o los transportes activos? Los Activo. activos. Los transportes activos son los que verdaderamente generan el gradiente de movilización de sustancias hacia ambos lados. Exactamente. Bien, entonces en la medida que los transportes pasivos van ocurriendo, eso también va a alimentar a que los transportes activos ocurran. Y a su vez, en la medida que los transportes activos también ocurran, vuelven a ocurrir los transportes pasivos. O sea que uno depende del otro, en cierta forma. Uno se hace de forma espontánea, que es el transporte pasivo, el otro es no espontáneo, que es el transporte activo, pero hay que entender que uno no podría existir sin el otro, ¿sí? Ya vamos a ver de manera práctica también eso, pero es importante que estén ocurriendo prácticamente casi en el mismo momento, ¿sí? Uno no podría existir sin el otro. ¿Cuál era el que gastaba energía? El activo. El activo. O sea que si la célula se llegara a quedar sin energía de ATP, por ejemplo, ¿no? La energía que se tiene que utilizar para un transporte activo puede ser de muchas fuentes. Ustedes saben que son principalmente la energía de un gradiente o la energía de la hidrólisis del ATP, ¿sí? En realidad hay más fuentes de energía para poder realizar un transporte activo. Algunos transportadores activos utilizan energía lumínica, ¿sí? Los rayos del sol, por ejemplo, para poder incentivar la activación de transportadores de este tipo, de los activos. Hay otros que realizan transporte activo mediante el traslado de electrones. Eso también lo van a ver en la parte mitocondrial. Cuando lleguemos a ese tema, vamos a ver un transporte activo impulsado por un flujo de electrones, un transporte de electrones a través de una membrana. O sea, las fuentes energéticas para un transporte activo son variadas. Las que más hacen hincapié ustedes son
la energía de un gradiente y la energía de la hidrólisis del ATP. ¿Cuál se vería en primer medida interrumpido si la célula dejara de producir energía? El activo. El transporte activo no podría seguir ocurriendo si faltara energía. Pero al no tener transporte activo, yo no puedo generar los gradientes para que se vuelvan a ejecutar los transportes pasivos. O sea que si bien la repercusión directa va a caer sobre el funcionamiento de los transportes activos, si el transporte activo no puede realizarse, va a llegar un punto en que también se van a interrumpir los transportes pasivos. ¿Se entiende? No Sí, asocien que, bueno, si falta energía, ¿cuál se interrumpe? Bueno, sí está bien. El activo es el que uno piensa directamente que se interrumpe porque depende de esa energía. Pero acuérdense de que los transportes pasivos, perdón, activos alimentan al trabajo del otro. O sea que si se interrumpe uno, va a terminar produciendo con un poco más de retraso tal vez, pero va a terminar produciendo también que no puedan realizarse los otros. ¿Me están siguiendo en esto? sí, Sí, Cris. Cris. Bien. Un buen lugar para el estudio de lo que son los transportes en forma aplicada, digamos, ¿sí? Es la parte de la neurona, ¿sí? La parte neuronal. En la neurona, nosotros sabemos que la neurona es una célula especializada en la transmisión de impulsos nerviosos, de impulsos que son de naturaleza eléctrica, ¿sí? Son de naturaleza eléctrica. Esa neurona va a ser una de las células que va a presentar nuestro sistema nervioso, ¿sí? Si nosotros recordamos un poco de forma general al sistema nervioso, ¿sí? El tejido nervioso va a estar formado por un conjunto de células de las cuales las podemos empezar a clasificar en de tipo neuronal y de tipos no neuronales, ¿sí? Cualquier cosa que ya se sepa, utilícenla como un repaso, ¿sí? No es que, bueno, eso ya sé y me tapo la oreja y no escucho más. Traten de ir repasando, ¿sí? Porque siempre es bueno estar recordando estas cosas. Células neuronales, células no neuronales, ¿sí? De estas es de las que vamos a hablar generalmente. Después en otras materias por ahí les van a hablar también de las células no neuronales. En este punto son un poquito menos importantes porque las verdaderas encargadas del traslado de información a lo largo de todo nuestro cuerpo son las neuronales, ¿sí? Las células neuronales cuentan con una serie de partes, ¿sí? Cuentan con una serie de partes en su estructura. La, la neurona en particular va a tener siempre lo que se denomina un cuerpo o soma neuronal, ¿sí? Cuerpo y soma es utilizado como sinónimo. De hecho, si lo aplicamos esto a lo que ya aprendieron en otros temas, ¿sí? Cuando yo les presenté los tipos de células que podíamos tener en nuestro cuerpo, hablábamos de un grupo de células somáticas y otras que eran las sexuales. Somáticas eran las que estaban distribuidas básicamente por todo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, soma significa cuerpo, ¿sí? El cuerpo o soma neuronal se refiere a este sector en particular que ustedes le ven, que tiene como ese aspecto clásico de una estrella, ¿sí? Obviamente que en ese cuerpo o soma neuronal se va a encontrar el núcleo, la mayoría de los organoides que se encuentran dentro de la célula. Pero además del cuerpo soma neuronal, las neuronas también van a contar con una serie de prolongaciones, ¿sí? Una serie de prolongaciones. Esas prolongaciones, ¿sí? Algunas pueden ser más cortas que otras pueden ser un poco más largas. Las prolongaciones más cortas de las neuronas
se van a denominar dendritas, ¿sí? Todo este sector que estaría marcando sería para marcar el sector donde aparecen las dendritas. Si ustedes buscan una imagen de una neurona, van a poder ver todas estas prolongaciones, ¿sí? Las dendritas. Pero además de esas prolongaciones que parecen como arborescentes, ¿sí? O sea, con un aspecto como de un árbol que se va como ramificando en un montón de ramas, ¿sí? Además de esas prolongaciones más cortas llamadas dendritas, las neuronas también cuentan con una o dos, generalmente prolongaciones de mayor longitud, que va a ser conocido como axón de la neurona. ¿Sí? Es esto que ustedes ven acá, que estoy marcando, el axón neuronal. Por lo general, no siempre, por lo general, no siempre, las dendritas son las que generalmente traen la información hacia la neurona, o sea, son donde se van a percibir los estímulos, ¿sí? Y el axón va a ser el que va a encargarse del traslado de información hacia la siguiente célula, ¿sí? Recuerden que siempre en una transmisión de información hay un receptor de información y eh, un dador de información. En este caso, la neurona inicialmente está recibiendo un estímulo que viene desde otro lugar, ¿sí? Y va a encargarse de hacer una serie de cambios en su estructura para poder transmitir ese mensaje a otra célula que se va a encargar ahora de recibir ese mensaje. La célula que recibió en este punto después se transforma en la dadora de información, ¿sí? Para eso se tienen que establecer sitios de contacto donde el mensaje de una pueda pasar al de la otra. Esos sectores son los conocidos como sectores de la sinapsis, ¿sí? Sectores de sinapsis, ¿sí? Que en concepto decimos que son formas especializadas de comunicación entre células, ¿sí? Formas especializadas de comunicación entre células. Las dendritas suelen ser las que reciben la información para incorporarla a esa neurona. Y el axón suele ser el encargado de la transmisión del mensaje a las siguientes células, ¿sí? Por lo cual, por ahí se suele decir, se suele utilizar estos términos, que las dendritas son centrípetas, ¿sí? Traen la información hacia el cuerpo neuronal y la información a través del axón sale desde el cuerpo neuronal. Entonces, se fuga del cuerpo neuronal, por lo cual decimos que es centrífuga. Centrípeta, centrífuga. ¿Vamos hasta acá? Sí, Cris. Olvídate. Bien. En la zona del axón, en la zona del axón, pueden aparecer unas estructuras que van a ser importantes cuando están presentes. Se van a encargar de lo que sería la aceleración del impulso nervioso, ¿sí? Para que la neurona pueda cumplir con su tarea, que es una célula transmisora de mensajes básicamente, la neurona va a tener que sufrir toda una serie de cambios, ¿sí? Sobre todo de naturaleza eléctrica. Esos cambios eléctricos se van a producir debido al transporte de materiales con carga, obviamente, a través del transporte de iones, a través de su membrana plasmática. ¿Sí? Todo lo que venimos estudiando del transporte hasta este momento es para poder entender cómo funciona la neurona, ¿sí? Cómo se va a encargar de esa transmisión de mensaje. Acá vamos a empezar a ver cómo ocurren esos cambios, ¿sí? ¿Qué transportadores participan en ese cambio? Hay neuronas que
si vos ponés, por ejemplo, a correr distintas personas, seguramente cada una tenga una cierta velocidad para trasladarse. La velocidad de transmisión de la información a lo largo de una neurona también puede ser variable, ¿sí? Y eso tiene que ver con una serie de cosas, como por ejemplo, qué tan grueso sea su axón. Siempre se corroboró de que si vos comparás neuronas de axón más grueso, de un diámetro más grueso, en comparación a otras neuronas de un diámetro más corto, más finito, las de diámetro más grueso transportan mayormente a mayor velocidad la información. O sea que ahí tenemos un factor que influye sobre la velocidad de transmisión del impulso, el grosor o diámetro del axón, ¿sí? Así como el diámetro del axón, hay una serie de factores que van a influir sobre la velocidad en que se transporta la información a lo largo de una neurona. Y uno de esos aspectos fundamentales, y de hecho el que más hay que tener presente, ¿sí? Es si existen o no existen envolviendo al axón unas estructuras conocidas como vainas de mielina, ¿sí? Así como el grosor del axón era directamente proporcional a la velocidad de conducción de la neurona, ¿sí? La presencia o ausencia de las vainas de mielina también va a ser un condicionante, va a ser un mejor no condicionante, un determinante de qué tan rápido sea la velocidad de conducción. Siempre que exista mayor cantidad de vainas de mielina, seguramente sea en aquellas neuronas que tienen que transmitir la información a una gran velocidad, ¿sí? A mayor diámetro axonal, mayor velocidad de transmisión, exactamente. Me gusta esa redacción, ¿eh? Bien, bien, porque está mostrando un vocabulario por más que sea escrito, ya está bueno que se esté practicando eso. Bien. Así como el diámetro axonal es determinante de la mayor velocidad de conducción, la presencia o ausencia de vainas de mielina también me está indicando, de manera indirecta, qué tan rápida va a ser la transmisión de información a lo largo de una neurona, dependiendo de si tiene o no tiene vaina. De esta manera, cada vez que nosotros nos encontramos con neuronas, van a haber una serie de neuronas a lo largo de todo nuestro cuerpo. Ustedes tienen que imaginarse realmente como un gran cablerío de información, ¿sí? Eso es fundamental que se lo imaginen. No es otra cosa, no le estoy inventando nada. Miren esto. Ahí está el motor generador de la corriente eléctrica, el sistema nervioso central, y miren todos los cables que tienen por todo el cuerpo. Cada cable va a ser encargado de una transmisión de información en forma de corriente eléctrica, en forma de impulso nervioso, ¿sí? Se tiene que disparar un potencial. Ustedes saben que existe un potencial transmembrana normalmente en la célula, pero se tiene que generar un cambio en ese potencial transmembrana cuando inicialmente se empieza a producir cambios. Se tiene que tratar de propagar, se tiene que tratar de alcanzar un determinado umbral de excitación para que se pueda transmitir el mensaje, ¿sí? Cuando se está buscando llegar a ese umbral excitatorio o de excitación de la neurona, ¿sí? Se va a disparar una vez que se supera ese punto base para transmisión del impulso, se supera y se dispara lo que es un potencial de acción o impulso nervioso. O sea, dicho de manera más sencilla por ahí, cuando la neurona recién es estimulada, un pequeño estímulo cae sobre ella, ¿sí? Pero ese estímulo inicialmente es débil, pero ese estímulo inicial va a llevar a que se produzcan una serie de cambios, primero en una zona local de la neurona. Esos cambios locales de a poquito se empiezan a propagar, y si esa propagación se realiza de manera correcta, ahí recién se dispara la transmisión del mensaje en forma de un potencial de acción, ¿sí? En forma de un potencial de acción o
lo van a escuchar nombrar también como impulso nervioso, ¿sí? Ahora vamos a ver bien todo esto que les estoy comentando. Pero quiero que vean que nuestro cuerpo realmente es una gran máquina que está cubierta de cables por cualquier zona que ustedes se imaginen. Cada uno de esos cables, cada uno de esos cables va a tener un determinado territorio anatómico al cual llevarle la corriente eléctrica. ¿Sí? Es lo que se suele conocer como metámera. Cada uno de los nervios que ustedes ven acá, cada uno de esos cables, tiene un sector anatómico al que controla. Puede tener un sector de piel, puede tener un sector de músculos, puede tener un sector de vísceras, puede tener un sector óseo, articular, vascular, nervioso también, ¿sí? El conjunto de territorios, conjunto de estructuras anatómicas, escuchen bien, conjunto de estructuras anatómicas controladas por un nervio, conjunto de estructuras anatómicas controladas por un nervio, a eso se denomina metámera. Si ¿Cómo, nosotros Cris? tuviéramos ¿Podrías repetir? conjunto de estructuras anatómicas gobernadas por un nervio o controladas por un nervio, se conoce como metámera. ¿Vamos hasta acá? Sí, Cris. El sistema nervioso central se lo tienen que imaginar como un edificio gigante con un montón de pisos. Imagínense todo este sistema nervioso fragmentado en un montón de pisos. ¿Sí? Vamos a trazar unas líneas como para mostrar eso. También empezaría desde esta zona, ¿sí? Pero lo empiezo a trazar desde acá. ¿Sí? Trazamos un montón de líneas, trazamos un montón de líneas, cada una de esas líneas estaría mostrándome dónde empieza y dónde termina. Imagínense que fuera un edificio. O sea que este sería un departamento, este sería otro, ¿sí? Cada fragmento, cada uno de estos fragmentos del sistema nervioso va a ser conocido como neurómera. Neuro hace referencia a sistema nervioso. Mera hace referencia, mera significa parte, o sea que estamos marcando una pequeña parte del sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso va a ser como fragmentado en un montón de neurómeras, cada una de estas es una neurómera, ¿sí? Y de cada lado, imagínense el cuerpo así nuestro de frente, ¿sí? Así tal cual como lo ven acá, de cada lado de esas neurómeras, a un lado y al otro, se van a ir originando inicialmente, como en las plantas, raíces nerviosas. ¿Sí? Raíces nerviosas. Y esas raíces nerviosas de un lado y las raíces nerviosas del otro se van juntando entre sí y forman un nervio de cada lado. ¿Vamos hasta acá? ¿Puedes repetir esto, lo último que dijiste, Cris? El sistema nervioso está dividido en como en pequeños fragmentos o pisos, como un gran edificio. A cada uno de esos fragmentos los vamos a llamar neurómeras. ¿Sí? ¿Eso? No, no, no. Lo que dijiste de a cada lado de los neurómeros. Bien. Vamos a imaginarnos que esta fuera el pedacito de neurómera. ¿Sí? Yo saqué una neurómera acá, ese verdecito que pinté acá, lo saco acá afuera. ¿Sí? Este es el pedacito del sistema nervioso. Esa es una neurómera. ¿Sí? De cada neurómera hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro, van a salir raíces, una serie de raíces nerviosas, ¿sí? Van a ir originándose raíces nerviosas, ¿sí?
Y esas raíces nerviosas se van a ir juntando, después van a aprender mejor cómo es todo esto, ahora es todo simbólico para que ustedes más o menos sepan cómo funciona, ¿sí? Se van a originar raíces nerviosas y esas raíces nerviosas se van a ir juntando. ¿Y qué te van a formar a cada lado? Los El nervios. nervio, Los nervios. ¿Cuántos pares de nervios originamos de cada neurómera entonces? dos, Generalmente. Un par. ¿Cuántos pares? uno, Uno solo. Este es el nervio, este es el nervio. Tenemos dos nervios de esta neurómera. Un par de nervios. ¿Ah? ¿Y qué sí, va a Luis, pasar con ese nervio? Si yo marcara el nervio que sale desde ese territorio, desde esa neurómera, me voy a acercar un poco más a esa neurómera, ¿sí? Me voy a acercar un poco más. Va. Bueno, no era ese. Me voy a acercar a una neurómera en particular, ¿sí? Quiero que vean, quiero que vean, ahí ya lo de la línea del medio quedó como mal representado, pero miren, voy a marcar un nervio en particular, ¿sí? Ahí se ven un montón de raíces que se están originando, ¿sí? Las raíces nerviosas que se juntan y forman un nervio, ¿sí? Y ese nervio va a ir siguiendo un camino. Vean, los nervios van a ir siguiendo un determinado camino o territorio por alguna zona en particular de nuestro cuerpo, ¿sí? Los nervios van a tener un determinado camino o territorio a lo largo de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Ya ha llegado el momento para la materia de anatomía, en el segundo cuatrimestre, les tocará aprender cada uno de estos recorridos de los nervios, cómo se van metiendo en determinadas cavidades de nuestro cuerpo, relacionándose con músculos, relacionándose con arterias, venas, un poco de todo. ¿Sí? Eso lo van a estudiar más adelante. Ahora lo básico que yo les tengo que comentar es que desde el sistema nervioso primero conocer lo que es un concepto de una neurómera, un fragmento del sistema nervioso. De cada fragmento en el cual se divide el sistema nervioso se originan hacia un lado y hacia el otro raíces nerviosas que se juntan y forman nervios. Esos nervios, desde su sitio de origen, van a tener que distribuirse por alguna zona del cuerpo en particular. Pero si yo voy bajando a lo largo de los demás nervios, ya el siguiente nervio tendrá otro territorio, otro recorrido diferente al que mostré anteriormente. ¿Sí? Ya tendrá otro territorio diferente al que mostré anteriormente. Cada nervio va a tener una forma de originarse, va a tener un camino que recorrer y va a tener una determinada zona del cuerpo a la cual llevarle la corriente eléctrica. ¿Sí? Cuando se distribuya por alguna zona del cuerpo para llevar esa corriente eléctrica, ¿sí? Cuando se distribuya por alguna zona del cuerpo para llevar esa corriente eléctrica, le puede corresponder a ese nervio en particular una parte de músculo, una parte de piel. Capaz que otro nervio tiene solamente piel para llevarle corriente eléctrica. Capaz que otro tiene piel, un poco de músculo y una parte de vísceras. Capaz que otro tiene músculo y glándula. Capaz que otro tiene vísceras y huesos. El territorio anatómico de cada nervio es diferente. Los elementos a los cuales le va a llevar corriente eléctrica a un nervio es diferente a la de otro. ¿Puede pasar de que por ahí más de un nervio vayan al mismo lugar? Sí, puede pasar, puede pasar. Puede haber una doble llegada de corriente eléctrica al mismo territorio. Sí, puede pasar. Pero por lo general decimos, como conocimiento básico de todo esto, decimos que cada nervio que se origina del sistema nervioso va a ser encargado de la transmisión de corriente eléctrica hacia una determinada parte de nuestro cuerpo. En esa parte que controla ese nervio, ¿sí?
Si ustedes ven un cable por su casa, va a haber un cable, va a tener todo un camino que va recorriendo por su casa y va hasta, qué sé yo, hasta un cierto enchufe. Y ese enchufe vos lo ocupás para conectar el lavarropas, la licuadora y qué sé yo, el termotanque. ¿Sí? Ese es el territorio termotanque, lavarropa y licuadora sería el territorio de ese cable al cual se lo destinó a ese cable, ¿sí? Los nervios del cuerpo también tienen esa distribución diferente, espacial, en nuestro cuerpo, ¿sí? Cada uno va a ser encargado de llevar corriente eléctrica hacia determinadas zonas de nuestro cuerpo, ¿sí? Y todo ese conjunto de estructuras a la que le lleva la corriente eléctrica un nervio, eso, ¿qué concepto le habíamos dado? Metámera. Dictamen. Metámera, ¿sí? Conjuntos de estructuras controladas por un nervio, a eso se denomina metámera. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar con esta corriente eléctrica? En este edificio, lo habitual sería que la corriente eléctrica, si yo ahora en mi edificio, la corriente eléctrica me viene desde abajo. Los de la empresa de luz conectan la luz abajo y desde ahí va subiendo la corriente eléctrica a lo largo de todo el edificio. En este edificio, que es el sistema nervioso, la corriente eléctrica empieza desde más arriba. O sea que vamos a suponer que se fuera un edificio de 30 y pico, 40 pisos, ¿sí? Y desde los últimos pisos hacia los pisos de abajo se va pasando la corriente eléctrica, lo cual causaría que si en algún momento se interrumpiera la corriente eléctrica, desde el sitio de la interrupción de corriente eléctrica, ¿sí? Desde ahí para abajo los edificios, los departamentos de abajo, por debajo de una lesión, son los que se van a quedar sin esa corriente eléctrica. ¿Sí? O sea que en cuanto a lesiones del sistema nervioso, ¿qué les parece que es más complicado desde esta perspectiva? ¿Una lesión más alta o una lesión más baja del sistema nervioso central? Más Y más alto. alta. Una más alta. Cuando sea más alta, ¿sí? Va a ser de mayor compromiso. ¿Sí? Así que hay que tener presente ese tipo de cosas. Bueno, esos cables que ustedes ven ahí, los cables que ustedes ven que están recorriendo todo nuestro sistema nervioso, todo nuestro cuerpo, perdón, todos esos cables van a estar formados principalmente por el axón de las neuronas, ¿sí? La parte axónica de la neurona, ¿sí? El axón de la neurona es el que va a formar principalmente esos cables a lo largo de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Cris. Este axón neuronal puede llegar a medir hasta cerca de 1 metro en una célula. Y este axón es el que va a formar la estructura de los nervios, ¿sí? Se van a agrupar un montón de neuronas para formar como un montón de cablecitos, van a formar un cable grande que va a ser el nervio. Sí, No, nada, te estaba preguntando eso porque re grandes son. sí, 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 son asociaciones de varias neuronas, no es que una sola neurona. Aparte, vos pensá en esto. Si vos querés llevar corriente eléctrica y lo llevás por un solo cablecito fino, o tenés la otra opción de llevar la corriente eléctrica por un montón de cablecitos finos, ¿sí? Si se llegara a dañar, ¿cuál sería más complicado el daño? Sí, en esas dos posibilidades. ¿Qué te conviene, llevar la corriente eléctrica por un solo cablecito o por Y un sería más montón? complicado si se Por lleva todo por un muchos. solo cable. Si fuera por un solo cable, se te cortó el cable ese único y chau tu corriente eléctrica. En cambio, si tenés una serie de transmisión por un montón de cablecitos, ¿sí? Por lo menos si se llegara a cortar un sector, otro sector va a seguir transmitiendo la corriente eléctrica. ¿Sí? Perfecto. Bueno, en esta transmisión de corriente eléctrica van a participar entonces las neuronas, ¿sí? Entonces,
Les comentaba de que la velocidad de conducción, hay cosas que requieren una mayor atención, una mayor velocidad de respuesta, porque el sistema nervioso constantemente va a estar recibiendo mensajes desde afuera. En este momento yo veo que allá, ayer me saqué una media y la dejé tirada allá y es una media gris con rayitas azules, blanca y roja. Por allá veo un Pokémon, ¿sí? De los tantos que yo tengo en mi casa. Está ahí mirándome. Por allá veo un pantalón doblado de color gris. Yo tengo información alrededor de todo mi entorno. Yo tengo información que constantemente va a estar llegando a nuestro sistema nervioso a través de toda esta conexión entre el ambiente que me rodea y mi cuerpo. Así como la célula se está comunicando constantemente con todo su entorno, con otras células, con la matriz extracelular, mi cuerpo se está comunicando constantemente con el entorno y permite obtener información acerca de ese entorno, y muchas veces la propia información que recibamos del entorno nos va a desencadenar una respuesta posible. Si yo estoy dando clase y veo que tengo un montón de ropa que tengo que doblar, digo, mira la cantidad de ropa. O sea, yo estoy hablando con usted y estoy pensando, mira la cantidad de ropa que tengo que doblar. Bueno, ahora me voy a poner a doblar la ropa. Eso es una respuesta. Yo estoy obteniendo información de mi entorno y voy a generar algo para responder a ese entorno, entre comillas, que si vamos a suponer que tengo un montón de ropa, está desordenado. Entonces, constantemente estoy informándome del entorno y tomando decisiones, estableciendo respuestas a ese entorno. ¿Sí? Eso dependiendo de la velocidad, no de la velocidad, sino de la dirección de la información. La información, ya les dije, puede venir desde afuera e ir hacia el sistema nervioso, que era lo que llamábamos vías que Ascendentes. Ascendente. Ascendente. ascendentes. Desde el punto de vista anatómico, lo ascendente puede ser sensitivo y sensorial, ¿sí? Todo lo que sea sensitivo, ¿qué tipo de información llevaba? ¿Qué tipo de información llevaba lo sensitivo? ¿Sobre qué? El tacto, el dolor. Dolor, temperatura, presión y tacto, ¿sí? Todo eso se transmite a través de un nervio que sea de naturaleza o de tipo sensitivo, ¿sí? Bien, lo sensitivo. Y lo sensorial era Todo lo que está en la cabeza, que dijiste que era información, olor. Los información acerca sentidos. de los sentidos, ¿sí? Eso era todo lo que era nombrado como de tipo ascendente, ¿sí? La información ascendente empieza en una zona externa de nuestro cuerpo, ¿sí? Y en dirección hacia el sistema nervioso va a ser llevada esa información para informar al sistema nervioso de lo que está pasando, ¿sí? ¿Cuándo nos hacemos conscientes de lo que está pasando afuera? Cuando la información llegó al sistema nervioso, ¿sí? Cuando llegó la información al sistema nervioso, recién se hace consciente, sobre todo en la zona del cerebro. La verdadera concientización ocurre en el cerebro, ¿sí? Bien, eso en lo ascendente. En lo descendente, cuando la corriente eléctrica se origina del sistema nervioso y va hacia un músculo, en este caso, el objetivo de esto es producirle la contracción muscular, ¿sí? La contracción muscular es lo que explica por qué nos movemos, ¿sí? No sé si ya les comenté, creo que sí, pero entre los tipos de eucariota, animal y vegetal, a cada uno se le dio un pro y un contra, ¿sí? A las plantas se le dio el pro de no tienen que salir todos los días a trabajar ni levantarse temprano para ir a juntar plata para alimentarse. Ellas están haciendo la vida que todos queremos, están en el solcito así y se alimentan de la energía solar. Pero tienen la contra de que no se pueden mover desde un lugar al otro. Donde nació va a tener toda su vida, ¿sí? El animal tiene esa ventaja de que está
se le dio lo que es la locomoción, la capacidad de desplazarse. Pero ese desplazamiento también te tiene que servir para que vos puedas valerte para obtener tus nutrientes, ¿sí? Para poder obtener lo que necesita tu cuerpo para poder funcionar. Entonces, las vías nerviosas descendentes tienen como objetivo llevar impulsos hacia los músculos para causarles la contracción muscular y eso explica nuestra capacidad de movimiento. Pero los músculos podían trabajar solos. No, ¿Qué necesita un músculo? Necesitaban del estímulo. Necesitaban de una serie de elementos. Los músculos no se pueden mover por sí mismos. Primero que nada, le estoy comentando de que necesitas para que se pueda contraer un músculo, necesitas de un nervio que le traiga la corriente eléctrica que lo estimule para poder contraerse. Sin estimulación nerviosa, sin un tipo de estímulo nervioso, el músculo no se va a poder contraer. O sea que por más que vos tengas completamente intacto el músculo, esté totalmente sano, si el cable que le trae la corriente eléctrica para hacer que funcione, para que se contraiga, se cortó o algo le pasó al cable, ¿sí? El estímulo nunca va a llegar hasta el músculo. Entonces, a causa de esa falta de inervación, ¿sí? Ante la falta de llegada de ese nervio, ¿sí? El músculo nunca va a recibir el estímulo para lograr contraerse. Pero ¿y cómo si el músculo está intacto? Sí, no tiene que ver con la integridad del músculo, tiene que ver con el estímulo necesario para que se contraiga. El tejido muscular también es un tejido muy estudiado que está sobre todo en nuestro cuerpo, ¿sí? Distribuido por todo el cuerpo. El tejido muscular podía ser dividido en estriado y liso, ¿sí? Estriado y liso. Lo que le daba ese nombre era su aspecto cuando se lo veía al microscopio. Los músculos estriados se caracterizan porque cuando los vemos al microscopio tienen este patrón de bandas como más oscuras y más claras que le dan ese aspecto como de un tejido con estrías. ¿Sí? Así como cuando suelen aparecer estrías que suelen aparecer en la piel como consecuencia de un sobreestiramiento de la piel en algunos momentos, con periodos de relajación que suele darse por ahí cuando la persona sube y baja de peso muy de golpe, suele ser algo que predispone a que aparezcan esas estrías, que son como sectores de micro desgarro de la piel, ¿sí? La piel es como que hubo un momento en que estuvo sobreestirada y al sobreestirarse se lesiona parcialmente y genera una cicatriz en ese lugar que serían esas estrías. Parecido a ese patrón de líneas que se forman cuando tenemos estrías, ¿sí? El tejido muscular naturalmente tiene estrías cuando es estriado. El músculo liso, en cambio, también tiene capacidad contráctil. Se encontraron y pensaron en un primer momento que todas las células musculares tendrían ese patrón estriado, pero se encontraron con otras células con capacidad contráctil también, pero que no tenían esas estrías. Entonces le pusieron célula muscular lisa, ¿sí? Dentro de los músculos estriados vamos a tener una subdivisión en músculo estriado esquelético y músculo estriado cardíaco, ¿sí? Lo más importante acá que hay que tener presente es que el nombre, esa subdivisión está dado por el lugar donde se los encuentra. Nuestro cuerpo cuenta con un esqueleto óseo, así como las células cuentan con un esqueleto celular o citoesqueleto, nuestro cuerpo cuenta con un esqueleto óseo que es el armazón estructural de todo nuestro cuerpo. Es lo que le da la forma a nuestro cuerpo. En la célula
en la célula te encontrás con el citoesqueleto que va a ser responsable de darle la forma también a la célula. Todo desde lo mini se puede aumentar y ver sobre el propio cuerpo. ¿Sí? Una misma representación, pero en algo microscópico y a nivel macroscópico. ¿Sí? Este esqueleto óseo le da sostén, le da protección a nuestro organismo, va a ser responsable de la formación de varios espacios donde se forman lo que se denominan cajas óseas, que sirven de protección a un montón de órganos o vísceras, ¿sí? Todas esas cajas óseas están protegiendo a una serie de órganos que se encuentran en su interior. Además de todo esto, los huesos también van a ser el principal lugar de depósito de calcio de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Es un tejido que se caracteriza por tener una gran dureza y esa dureza le da protección a nuestro cuerpo, ¿sí? Y como parte fundamental de ese hueso vamos a tener al calcio, entre otros iones, ¿sí? Como el fósforo, el magnesio también, ¿sí? Que van a estar formando unas especies de cristales que se van agrupando y dándole dureza a este tejido. Los huesos se conectan entre sí. La mayoría de los huesos van a estar conectándose con otros vecinos, ¿sí? La cuestión es que al irse conectando en esos lugares donde se van a ir conectando los huesos, se van a establecer lo que se denominan articulaciones. Las articulaciones de nuestro cuerpo van a ser, van a tener distinta capacidad de movimiento de acuerdo al lugar donde estemos hablando. En todo lo que sea la parte más alta de nuestro cuerpo, o sea, en todo lo que sea la cabeza principalmente, ¿sí? Nosotros vemos que los huesos se van a soldar durante los primeros meses de vida. Primero esta parte es toda, el hueso puede originarse a partir de un tejido original que es cartílago, muchas veces, es una de las formas de originarse el tejido óseo, a partir de un tejido cartilaginoso que termina evolucionando y transformándose en tejido óseo. Hay cartílagos que tienen esa capacidad. Los huesos de la cabeza, los que están en la parte de arriba sobre todo, van a tener una osificación a partir del tejido cartilaginoso, que es lo que se le suele llamar las fontanelas en el bebé, ¿sí? Generalmente cuando el bebé nace, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado, que siempre se está como prestando atención a eso, es que cuando lo agarra el bebé, que no se le apriete mucho la zona de la cabecita, ¿sí? Porque el bebé, todos esos huesos que vemos acá en la imagen, están inicialmente Sigue formados siendo tejido blando. por tejido más blando, cartilaginoso, exactamente. Entonces, eh, no hay que apretárselo, ¿sí? No hay que apretárselo. Después, con el tiempo, se va a reemplazar ese tejido cartilaginoso por tejido óseo, ¿sí? Pero una vez que los huesos se soldaron, una vez que los huesos se soldaron, las articulaciones que se establecen entre ellos, que después vamos a estudiarlo en el segundo tramo, ¿sí? Lo van a conocer conmigo un poco. Esas articulaciones, una vez que se produjo esa conexión entre los huesos no tienen un objetivo acá de que se puedan mover. No tiene sentido que como dos baldosas hagan este movimiento acá en la parte de la cabeza. Entonces, acá, por ejemplo, cuando estos huesos se conecten, se van a conectar de una forma que las articulaciones que van a producir, el sector de unión entre los huesos, que es lo que se denomina articulación, va a ser una articulación completamente inmóvil, ¿sí? Hay articulaciones entonces que son completamente inmóviles, ¿sí? Pero así como existen articulaciones establecidas que no tienen movilidad, ¿sí? También hay otras articulaciones que van a ser de una movilidad intermedia o semimóviles,
semimóviles. Las articulaciones semimóviles, sobre todo, se van a dar en todo lo que sea la columna vertebral, ¿sí? La columna vertebral de nuestro cuerpo es el eje central, es uno de los elementos del eje central junto con la cabeza, ¿sí? Todo lo que sea la cabeza y la columna vertebral es donde van a estar protegiéndose las dos partes fundamentales del sistema nervioso central, ¿sí? Que son las dos partes del sistema nervioso central que vamos a ver, que ya lo conocen, son el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está protegido por el cráneo, está en el interior de la cabeza, y la médula espinal justamente va a estar ubicándose dentro de la columna vertebral. ¿Sí? Encéfalo y médula espinal. El encéfalo va a estar acá dentro de la cabeza, la médula espinal va a estar dentro de lo que es la columna vertebral. ¿Sí? En el caso de la columna vertebral está formada por un montón de piezas, ¿sí? Un montón de piezas óseas que se van a ir conectando unas con otras, ¿sí? Y es la famosa columna vertebral, ¿sí? Esa columna vertebral, realmente cualquier cosa que hagamos sobre nuestro cuerpo termina repercutiendo sobre la parte de la columna vertebral, ¿sí? No nos damos cuenta, pero cualquier movimiento termina repercutiendo sobre movimientos de la propia columna o ejercicios por ahí o actividades de impacto se van como golpeando los huesos unos contra otros y el impacto se va atenuando en el camino, pero termina llegando hacia la zona de la columna vertebral. ¿Sí? Como pueden ver acá, un montón de piezas óseas van a formar la columna vertebral. Por lo que ustedes ven acá estamos viendo una columna de frente, ¿sí? Acá estamos viendo una columna vertebral de frente. ¿Les parece que es rectilínea o curvilínea desde adelante? Rectilínea. Tiene que ser rectilínea. Lo normal de la columna es que sea rectilínea, ¿sí? Desde una vista de frente o de dorso. ¿Sí? Yo lo puedo ver de adelante a la persona o desde atrás, ¿sí? Si yo le saco una radiografía de esta manera, tiene que salir rectilínea la columna vertebral. Puede llegar a haber una ligera desviación en la zona del tórax, sobre todo, que se considera fisiológica, o sea, dentro de los parámetros normales, ¿sí? Pero por lo general se tiene que ver de esta manera la columna vertebral en una placa radiográfica, ¿sí? Tiene que verse de forma rectilínea, ¿sí? Sin embargo, si yo a esta persona la colocara de costado, ya la columna no es rectilínea, va haciendo como especie de zigzagueo, como el movimiento de una víbora, ¿sí? Es decir, que la columna vista desde un perfil tiene que ser curvilínea, ¿sí? Tiene que ser curvilínea. ¿Vamos con esto de acá? Sí, Cris. Sí, Cris. Bien. Desde el punto de vista anatómico, aprovecho porque todo esto lo tenemos que aprender sí o sí. Desde un punto de vista anatómico, la columna vertebral se la suele dividir en dos partes, ¿sí? Que son la columna móvil y la columna inmóvil o fija, ¿sí? La columna móvil, la columna móvil está sobre todo en la parte más alta, ¿sí? Acá voy a trazar una línea, voy a trazar una línea
que va a estar marcándome dónde empieza una y termina la otra. Desde esta línea para arriba es la columna móvil y desde esta línea para abajo es la columna inmóvil o fija. Inmóvil o fija. ¿Sí? Dependiendo de dónde estemos, en qué sector de la columna estemos, hay una parte de la columna que está formando el esqueleto del cuello. Sigo bajando, otra parte de la columna ya está formando parte de esta caja que protege a los pulmones, que es la caja torácica. Sigo bajando con la columna y en la parte baja de la espalda, una parte de la columna también está formando la parte ósea de ese sector. Esos tres sectores, ¿sí? Van a ser la columna cervical, Y la lumbar. la columna torácica y la columna lumbar. Cervical por cuello, torácica porque forma parte del tórax y lumbar, que es la parte más baja de la espalda, que está formando parte. ¿Qué hay debajo del tórax? Diafragma. Sí, está bien, pero otra cavidad que hay abajo, La caja torácica. debajo del tórax. El abdomen. Claro, pues, debajo del tórax está el abdomen, formando parte, la parte ósea de ese abdomen está la columna lumbar. Torácica o dorsal, está bien, está bien, está bien, está bien. Torácica o dorsal es lo mismo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí o no? Sí, Profe, igual la parte lumbar seguiría estando en la caja torácica. ¿Se divide en dos solamente? No, no, no. ¿O no me perdí ahí? No, mira, No me ubico. lo torácico está acá, en el tórax. Lo torácico llega hasta donde están las costillas nomás. Ah, claro, me olvidé de eso. Vale. ¿Se entiende? Sí, Hasta sí. ahí, mira, hasta ahí llega lo torácico, hasta donde están las costillas. Esta parte de abajo, que solamente tenemos hueso atrás, es la parte lumbar. Ok, gracias. ¿Vamos? Sí, Bien, 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 bien. A ver que acomodamos de nuevo esto. Ahí tenemos. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Ahí está más o menos, ¿sí? Columna cervical, columna torácica, columna lumbar. ¿Cuál de estas porciones forma una caja ósea? La torácica. La torácica, torácica. La torácica. ¿Sí? Estos tres sectores constituyen ¿qué cosa? la columna móvil. La columna móvil. Bien. La columna inmóvil o fija va a estar formada por otro sector de la columna ya, donde se forman dos huesos, ¿sí? Que es este hueso que ven acá grandote, se llama sacro, o sea, esa es la región sacra de la columna vertebral, y la región, este es el coxis, ¿sí? Bien, esas son las dos partes de la columna inmóvil o fija, la región sacra y coxigia. Sacra y coxigia.
Ojo con eso, por acá hay dos C. Entonces acá le pongo CE para cervical y acá le pongo CO por coxigia. ¿Sí? Van a ver que aparece así escrito. Es raro la forma en que se lo nombró. Coccyx. Bien. Esas son las partes de la columna vertebral. Ya saben dividirla en columna móvil y columna inmóvil. ¿Vamos hasta acá? Sí, Cris. Bien. Si uno ve un sector y el otro, en la columna móvil, por más que no se vea, no sea tan notorio, ¿sí? En la medida que vamos bajando por la columna móvil, ¿sí? Es como que fuera aumentando levemente el diámetro de las vértebras, ¿sí? El tamaño vertebral, por más que acá no se vea tanto, va en aumento en la medida que vamos bajando. O sea que de toda la columna móvil, ¿cuáles son las vértebras de mayor tamaño? Está en la zona lumbar. Lumbares. Las de la Las zona lumbar. lumbares. Exactamente. Esas van a ser las que van a verse más grandes. No es que todo parejo en la columna móvil. Se va viendo como se van como ensanchando de a poquito, muy poquito, pero se van haciendo más grandes. O sea que el tamaño de las vértebras de la columna móvil van en aumento o en disminución de arriba hacia abajo. Van en Disminuyen de arriba En aumento. abajo. aumento. Van Van en en aumento porque se aumento de tamaño. ensanchan. Van en aumento de tamaño. En la columna inmóvil o fija, en la columna inmóvil o fija, pasa lo contrario, ¿sí? Empieza siendo como de mayor tamaño, ¿sí? Empieza siendo como de mayor tamaño la vértebra, pero en la medida que vamos bajando, se van estrechando de a poquito. Se van estrechando de a poquito. O sea que en la región de la columna inmóvil, el aumento va hacia abajo en disminución. El aumento del tamaño no ocurre, o sea, son más grandes arriba que abajo. Se van estrechando en la medida que vamos bajando por la columna inmóvil. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Cris. Noten que hasta este momento le hice como espacios entre una vértebra y otra. Hay uno que está bien y hay uno que lo hice mal. ¿Dónde sí está bien que yo ponga espacios entre una vértebra y otra? En la columna móvil sí tiene que haber un espacio. Y ese espacio generalmente está ocupado por una estructura. Escuchen bien el término, por favor, pues esto va a servir para más adelante y ya quiero que lo sepan. Vos tenés, a lo El largo del disco cuerpo intervertebral. tenés, ¿cómo? Esos serían los discos intervertebrales. Claro, pero esto es lo que me interesa. A lo largo de nuestro cuerpo, nosotros tenemos un tejido que es sumamente hidratado y muy importante para lo que sean las articulaciones, que es un tejido, el tejido cartilaginoso, ¿sí? Pero en nuestro cuerpo nosotros nos podemos encontrar con dos tipos de cartílagos. Dos tipos de cartílagos. Van a ver, como les comentaba hoy, cartílagos que se pueden, con el paso del tiempo, transformarse, reemplazarse el tejido cartilaginoso por tejido óseo, ¿sí? Que es el cartílago de tipo hialino. Cartílago hialino. Me desvié de la clase, pero no importa, porque todo esto es importante. Cartílago hialino, Está muy bueno ¿sí? este tema. Que es el que con el paso del tiempo se va a reemplazar por tejido óseo, ¿sí? Y hay otro
cartílago, que es el cartílago de tipo fibroso. Cartílago fibroso o también llamado fibrocartílago. Cartílago fibroso o fibrocartílago. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Lo que les decía recién. El hialino inicialmente es cartílago, pero con el paso de los años, ¿qué va a pasar? Y ese sería el que está en la cabeza, que solidifica Se solidifica y se transforma Tejido en óseo. hueso. en tejido óseo. El cartílago fibroso o fibrocartílago en condición normal tendría que ser durante toda nuestra vida un cartílago. Dicho de otra manera, ¿qué cartílago es permanente y cuál es transitorio? El hialino Permanente. sería transitorio. A ver, El hialino sería transitorio y el fibroso sería permanente. el hialino sería transitorio y el fibroso sería permanente. Esa es una de las principales diferencias que ustedes no se pueden olvidar, porque hasta nos va a servir para anatomía. La cuestión es esta. Dependiendo de la zona del cuerpo que nosotros estemos hablando, te puedes encontrar con uno o con el otro cartílago, ¿sí? En particular, acá, columna móvil o inmóvil. Móvil. Móvil, en la columna móvil, entre una vértebra y otra, va a aparecer uno de estos cartílagos que es el fibrocartílago. Va a aparecer una estructura fibrocartilaginosa entre las vértebras de la columna móvil, entre las vértebras de la columna móvil va a aparecer una estructura fibrocartilaginosa que se va a denominar disco intervertebral. ¿Sí? Disco intervertebral. En el disco intervertebral, como el nombre lo dice, tiene una forma de un disco y está entre una vértebra y otra. Entonces ya está listo el nombre, disco intervertebral. Ese disco intervertebral va a tener una composición que la van a estudiar un poquito más adelante, ¿sí? Pero en ese disco vos vas a ver, si lo vemos desde arriba, el disco intervertebral va a estar formado justamente por cartílago, por laminillas de cartílago, ¿sí? Laminillas de cartílago así representados de esta manera, ¿sí? Y en el centro va a presentar como una especie de gelatina, ¿sí? Después van a estudiar la estructura del disco intervertebral para la parte de anatomía, van a estudiarlo, ¿sí? Pero tiene dos partes. Una parte de más de afuera, que es lo verdoso, que se llama anillo fibroso, ¿sí? Anillo fibroso se llama esta parte de afuera. Y acá en el centro tenemos como una especie de gelatina, ¿sí? Que se llama núcleo pulposo. Hay veces en que la columna está, por lo que les dije hoy, la columna tiene articulaciones de tipo muy móviles, semimóviles o inmóviles. Semimóviles. ¿Eh? Semimóviles. Semimóviles. O sea que está como adaptada a cierta capacidad de movimiento, sobre todo en estos movimientos más comunes cuando nos doblamos hacia adelante. Eso sería una flexión de la columna. Estoy haciendo una flexión de columna. En cambio, si me tiro para atrás, fíjense cómo el movimiento hacia atrás es como más limitado en cuanto a la columna. Yo acá estoy sentado, no puedo hacer mucho, pero el movimiento hacia atrás de la columna vertebral,
que es la extensión, no es algo que esté preparada la columna del todo como para poder hacerlo. Está como más limitada que en la flexión, ¿sí? Se cree, algunos creen que incluso tiene que ver con la postura ya desde el momento de que estamos en la panza de nuestra mamá. La posición fetal es como que uno se dobla sobre sí mismo haciéndose como una bolita, ¿sí? Entonces ya desde el momento, desde que estamos en la panza de nuestra mamá, ya podemos ver de que la columna misma está más adaptada a la flexión que a la extensión. Si por alguna razón, recuerden que todo movimiento de nuestro cuerpo termina repercutiendo sobre la columna. Entonces, si por alguna razón la repercusión sobre la columna es tal que pudiera llegar a lesionar a estos discos, ¿sí? El objetivo de estos discos, al vos tener una estructura cartilaginosa entre los huesos, el cartílago se caracteriza por tener una gran cantidad de hidratación, ¿sí? Una gran cantidad de hidratación. Y esa hidratación le sirve como para funcionar como una especie de almohadilla, ¿sí? Y esa almohadilla, al estar bien lubricada, protege porque si algún hueso, la columna es como una especie de acordeón, con los movimientos se va generando como movimientos de acordeón sobre la propia columna. E imagínense si una vértebra golpeara directamente contra otra. El efecto sería como si que ustedes choquen los nudillos así. Traten de chocar los nudillos así de su mano y van a ver que genera una incomodidad, un dolor, ¿sí? Al vos tener una estructura cartilaginosa en el medio, tenés una estructura que te sirve de amortiguador, tenés una estructura que evita el roce directo de un hueso sobre otro, para evitar los dolores, ¿sí? Y también colaboraría en cierta forma a que tenga una mayor capacidad de movimiento, ¿sí? En condición normal, como es un fibrocartílago o cartílago de hialino, Fibrocartílago. Fibrocartílago. fibrocartílago, ¿sí? Tiene que tener mucha agua esto, pero si esto se deshidrata o se hace algún movimiento muy brusco sobre la columna que no pueda soportar ese disco, puede producir lesiones de la parte de afuera del disco, en la parte del anillo fibroso. Y una lesión de anillo fibroso implicaría que ese centro que tiene como un aspecto de gelatina, que se llama núcleo pulposo, pueda aprovechar ese orificio generado a través del anillo fibroso y genere una especie de hernia. La gelatina que está contenida dentro del disco se puede herniar y esa es la hernia de disco, ¿sí? Obviamente, como acá vos estás a los lados de cada vértebra, desde acá van saliendo las raíces nerviosas que yo le decía que se originan de cada lado, de las neurómeras. Entonces, si este disco se hernia, puede llegar a apretar el trayecto de la fibra nerviosa, ¿sí? Y eso es lo que causa incomodidad en la hernia de disco. Los grados de hernia de este núcleo pulposo pueden ser muy variables. Hay veces en que está de esta manera, no llega a salir a la superficie del disco. Hay veces que sobresale, pero muy leve. Dependiendo de cuánto protruye, dependiendo de cuánto protruye el compromiso nervioso que pueda haber. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué querés? En la columna móvil, entonces, está bien lo que hice de dejar un espacio entre una vértebra y otra, porque en esos espacios, hasta incluso en la región lumbosacra, entre la última vértebra lumbar y la primera vértebra sacra, también hay un disco, ¿sí? En la zona limítrofe también hay un disco. Ahí está bien que yo haya hecho un espacio entre una vértebra y otra, porque ese espacio está ocupado por un disco intervertebral. En la zona
sacra y coccigia, ese espacio desaparece. Lo correcto sería que yo hiciera un dibujo directamente así y así. Se considera que en la región sacra y coccigia solamente hay dos huesos, que son el sacro y el coxis. El sacro y el coxis, en los cuales uno está diciendo, pero al final, ¿es columna o no es columna? Sigue siendo columna, pero en esta región, en la región sacra y en la región coxigias, las vértebras ya no están separadas entre sí. Ya no hay un disco intervertebral que las conecte. Todas las vértebras de la región sacra se fusionan y forman un solo hueso que se llama sacro, y todas las vértebras de la región coxigia se fusionan y forman el coxis. O sea que quiero que me digan la diferencia entre columna móvil y columna inmóvil. Y ya los voy a ir dejando. La columna Puede ser, móvil. Ah, ¿Eh? no, puede decimos. ser que en la columna móvil las vértebras tipo, están separadas entre sí y en la columna inmóvil no, se forman dos huesos. En la columna móvil, las vértebras están separadas o conectadas. Lo mismo lo puede decir de las dos maneras, pero hay disco intervertebral. Columna móvil. En la columna inmóvil, discos. ¿Hay discos? En la columna inmóvil no No, hay no, desintegración. En la columna inmóvil ya no hay discos. Las vértebras de cada región se fusionan para formar ¿qué cosa? y Dos huesos. forman los huesos. ¿Cómo se llaman? El sacro El, y el coxis. Sacro y el coxis. Y ahí está lo otro que me decían, la otra diferencia. Las vértebras van aumentando de arriba hacia abajo en tamaño y en la columna inmóvil van en descenso de tamaño hacia abajo. Perfecto. Esas son las principales diferencias, cómo van variando en tamaño desde arriba hacia abajo, desde abajo para arriba, como ustedes lo quieran, pero acuérdense cómo es, y que acá hay disco intravertebral y acá no. ¿Está? Bien. Vamos a completar la idea, porque si no es como que no me voy a ir contento. Chris, Sí, entonces en la parte inmóvil había cartílagos y alina. yo no dije nada de eso. Sí, sí, pero quería saber si No me vas a ocurría eso. inventar, ¿eh? No me vas a inventar. Acá no, nada, por ahora nada de cartílago. Después más adelante ya vas a aprender un poquito más, pero ahora no quiero que te metas nada en la cabeza de cartílagos ni nada porque te va a confundir. Vos acordate que en la columna móvil hay discos, que en la columna inmóvil no existen discos. Las vértebras se fusionan y forman dos huesos que son el sacro y el coxis. ¿Ah? Bien. Y quiero completar la idea y bueno, y lo seguimos en la clase. No sé si mañana voy a hablar con Mati a ver qué onda, si tienen clase mañana ustedes o no, pero es muy probable que mañana tengan un rato conmigo, ¿sí? Eh, en cada una de estas regiones, ¿sí? Hablamos de la columna de frente, ¿sí? Lo normal es que esté rectilíneo de frente. Si vos te llegás a encontrar con una radiografía de una persona que le hace una RX de frente y te encontrás con que la columna está así, no es normal, obviamente que no es normal. Si por alguna razón la columna viniera con características normales, y en la región torácica te hace un lomo de burro así para el costado,
y después en la zona lumbar te hace otro lomo de burro para el otro lado y después sigue el sacro y el coxis que se alinean de nuevo, obviamente que este más que humano ya es medio serpiente ya. Vámonos. Esto no es normal. Lo rectilíneo es lo normal. Entonces, si se llega a presentar esto en alguna zona, una desviación hacia el costado, una desviación lateral de la columna, pero mirándolo de cómo, De frente. de frente, una desviación lateral de la columna es lo que se conoce como escoliosis, ¿sí? Escoliosis. Esto no es normal. De frente la columna tiene que ser rectilínea. Por eso es importante primero saber qué es lo normal, hasta dónde es normal, y para después que vos veas otra cosa y decir, ya cuando sabés lo que es normal, vos ves una imagen después y sabés si es normal o es una enfermedad. Algo está mal, ¿sí? Lo normal es verlo rectilíneo, ¿sí? Che, pero las vértebras van aumentando de tamaño, ¿eso no es normal? Sí, es normal. Hasta la zona lumbar aumentan levemente de tamaño, se va viendo cómo van agrandándose, ¿sí? Pero ya si ves esto en una radiografía no le puedes decir que es normal, ¿se entiende, no? Por eso les comento lo normal y después cómo se puede ver si está alterado. Y voy a cerrar la idea con cuántas vértebras hay en cada región, ¿sí? Después seguiremos con lo demás. En la región cervical, por lo general existen 7 vértebras. Puede haber siempre uno más o uno menos. O sea que puede estar entre 6 y 8, pero apréndanse 7 por ahora. En la región dorsal o torácica, el número de vértebras es de 12. En la región lumbar son 5 vértebras, al igual que en la región sacra. Y en la región coxigia tenemos 3 a 5, 4 a 5 vértebras coxigias. ¿Vamos con esto hasta acá? Sí, Chris. Sí, Cris. ¿Les hago captura a esto o así está bien? Lo están dibujando. Sácale Sácale, cada. Chris. Bueno, ahí va. Bien. Esto es todo descripción general de columna vertebral para conectar un poquito. Siempre yo conecto la parte de columna con sistema nervioso. Como nosotros estamos por hablar de todo lo que tenga que ver con la estructura neuronal, que al final no la hablamos más que lo básico, ¿sí? Igual no está mal, no está mal. Prefiero ir ya avanzando con esto a la par para que ustedes vean la relación directa que hay entre la cubierta ósea y el propio sistema nervioso, ¿sí? Entonces, en la clase siguiente ahora que ya conocimos todo esto, vamos a hablar del aspecto de la columna desde una vista de perfil, donde claramente se va viendo que van haciendo curvas. Vamos a ir dándole nombre a esas curvas que son normales. Ojo que acá sí es normal que sea curvilíneo, de perfil. La columna debe ser curvilínea. Si de perfil vos te encontrás con que es rectilíneo, también está mal. O sea que hay que saber bien puntual. De frente rectilínea, de perfil curvilínea tiene que ser lo normal. ¿Sí? Vamos a ver, bueno, en este caso, cómo se le llaman a las curvaturas exageradas. Se las suelen llamar hiper. ¿Sí? Después vamos a ver bien la clase que viene. Pero una vez que cerremos con la parte de columna vertebral de forma general, ¿sí? Vamos a volver a recordar lo del aparato locomotor, porque estamos comentando. Vamos a recordar dónde aparecían cada uno de los músculos y vamos a recordar lo que era el aparato locomotor. ¿Sí? Hasta ahora les nombré general del hueso, las articulaciones que estamos viendo, columna vertebral como ejemplo de columna de movilidad intermedia, y hay otras articulaciones que son de mucha movilidad que aparecen principalmente en los miembros, ¿sí? En el esqueleto apendicular de nuestro cuerpo. La cuestión es esta. Los músculos son los responsables de hacer que todo el aparato locomotor se mueva. Los huesos y las articulaciones no tienen capacidad de movimiento por sí mismas. Los que realmente le dan el movimiento son los músculos, ¿sí? Entonces vamos
reintroducirnos un poquito a lo general del aparato locomotor, ¿sí? No podemos disociar la parte ósea de lo nervioso y de lo muscular, porque va todo trabajando en conjunto, ¿sí? Y una vez que recordemos todo esto, vamos a meternos entonces vamos a hacer un repasito de, bueno, de las vainas nerviosas, las vainas de mielina, que también eran un factor importante en la determinación de la velocidad de conducción del impulso. Ahí vamos a hablar de lo que es una neurona mielínica y amielínica, justamente, dependiendo si tiene vaina o no tiene vaina. Y desde ahí vamos a empezar a ver todo lo que tenga que ver con la estimulación que sufre la neurona desde el comienzo, ¿sí? La serie de cambios que va a ir atravesando para poder cumplir con su tarea, que es transmitir ese impulso eléctrico, ese impulso nervioso o potencial de acción que le permita la comunicación con otras células, ¿sí? Y bueno, obviamente que ahí tenemos que ver cómo se van produciendo esos cambios eléctricos, ¿sí? Y los transportadores que participan. Nos desviamos de lo que, eso era lo que íbamos a hablar hoy, pero bueno, nos desviamos. Igual ya les digo, es todo importante lo que estuvimos viendo hoy. Acá se vería también toda la serie de cambios. Tiene muchos detalles, entonces por favor, si llegamos a dar clases mañana un rato, no falten, porque en serio se van a perder una clase que es muy importante y que va más allá del tema transporte en sí. Pues nos va a servir mucho también para lo que tengamos que ver de la parte de tejido muscular después. ¿Preguntas que quieran hacer? Corto el video.